Bien, el próximo lunes se daría lectura, ya vamos a ver por qué, lectura a la sentencia en la causa Capelino Jorge Horacio, su imposición de tortura agravada, un caso de lesa humanidad que, de acuerdo a los datos, Capelino era médico, cumplía funciones en el Hospital Militar de Paraná, era jefe del área de clínica médica de ese hospital militar, y está acusado de legalizar homicidios de Juan Alberto Osuna, Beto, Carlos José María Fernández, en la denominada masacre de la Tapera, y Pedro Miguel Sobco, además del secuestro y tortura que sufrió un detenido político en ese hospital. El doctor Marcelo Boykens es abogado de la familia Sobco, va en representación de Hijos Paraná y además es el coordinador del Registro de la Verdad en la ciudad de Paraná. Lo presentamos y charlamos con él. Hola, buenos días. Presenta la siguiente entrevista, Asociación Bancaria. Marcelo, Gastón y Juan Izaguirre desde Radio Total en Concepción, Uruguay. ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, muy bien. Bueno, creo que está bien presentada la nota. Lo que está pidiendo o requiriéndole al juez es una explicación de por qué se va a leer en Concepción del Uruguay esa sentencia y no en Paraná, que es el lugar donde se cometió el delito, entendiendo que el juez federal a cargo de esta causa es el doctor Pablo Ceró, que es el juez federal de Concepción del Uruguay. Sí, así es. Primero, como punto de partida, digamos, y ante el desconocimiento por ahí que se tiene de esta causa, es que tramitó por el viejo sistema, por el viejo Código Procesal en materia penal, que es un sistema escrito. Esto llevó a que no haya tantas audiencias, que no haya tanta visibilidad del juicio, y bueno, esto de las audiencias públicas y abiertas fue algo que se subsanó a medias, porque el juez Ceró sí hizo lugar a un pedido de las querellas, de las acusaciones, de que se dé esta instancia de audiencias orales, así que declararon alrededor de 10 testigos en este tipo de audiencias, pero no fue un juicio oral y público, y eso ha sido, y atentó contra la publicidad del juicio. Por eso llegamos a esta instancia con un juicio que prácticamente no se conoce. Esta decisión del juez de leer la lectura la lectura del fallo en Concepción del Uruguay nuevamente atenta contra la publicidad del juicio, porque las víctimas, los familiares, los hechos son todos ocurridos aquí en Paraná. Es un juicio que tramitó acá en Paraná, la jurisdicción es Paraná. Él es un juez designado ad hoc porque el juez que instruyó la causa, que es el juez de Paraná, el juez Leandro Ríos, no podía actuar en lo que se llama el juicio sumario, que sería el equivalente a lo que hoy es el juicio oral y público. Bueno, por eso actúa como juez ad hoc el juez Pablo Ceró. Pero de modo alguno eso implica que el juicio esté radicado en Concepción del Uruguay. El juicio es en Paraná, fue en Paraná y debe ser leída la sentencia en Paraná. Esto es lo que nosotros le estamos pidiendo al juez Ceró, que no vuelva a hacer desaparecer a las figuras de Pedro Sobco, de Fernández y de Osuna, porque realmente sustraer la lectura de la sentencia del juzgado de Paraná es nuevamente ocultar la causa, es nuevamente romper con esta publicidad que han tenido los juicios de lesa humanidad y que hacen a su riqueza. Porque sí, también es cierto que él podría directamente notificarnos por escrito de la sentencia, como lo prevé el viejo código, pero eso, lejos de ser un acto de justicia y lejos de ser reparador para las víctimas que han esperado 40 años para tener sentencia, sea nuevamente revictimizante. Realmente leer una lectura a 300 kilómetros más o menos del lugar donde debería ser leída no tiene ningún tipo de razón. Tienen que viajar todos los familiares, tienen que viajar las víctimas, hay una víctima directa y están los hijos de algunos de los desaparecidos, tiene que trasladarse el programa de protección y acompañamiento a las víctimas del terrorismo Estado, tiene que trasladarse el programa de protección de policías, tiene que trasladarse la acusación pública, la privada, las defensas.
No, realmente es un sin razón y apelamos a que revea esta medida el juez Ceró. Ya metimos en el día de ayer un recurso de reposición para que, por contrario imperio, dé vuelta esa decisión infundada y decida leer la sentencia en la ciudad de Paraná. El juez da, si tiene que darla, alguna explicación de por qué lee en Concepción del Uruguay y no en Paraná. Bueno, absolutamente ninguna razón. La resolución dice: se convoca a las partes del juzgado de Concepción del Uruguay a la sala de audiencia de la Cámara del Juzgado Federal, donde se leerá la sentencia Capelino. Más nada, ninguna razón da el juez en su disposición escueta para ¿Y eso cuándo tomaron conocimiento ustedes? Nosotros tomamos conocimiento hace 2 días, también por notificación electrónica, lo cual nos sorprende, además, porque está absolutamente vencido el plazo para dictar sentencia, y nosotros no hemos pretendido ni señalado de una eventual nulidad de la sentencia. Ahora sí advertimos que puede tener visos de nulidad una sentencia dictada fuera del juzgado natural del juez. Así que bueno, estamos evaluando y apelamos a que entre en racionalidad y que lea la sentencia en la ciudad de Paraná. Marcelo, pero entonces están anticipando o previendo una digamos un fallo adverso a sus pretensiones. No, por eso. ¿Y de dónde la nulidad entonces? No, digo, por cualquiera de las partes la puede pedir. A nosotros nos preocupa que la otra parte sea la que lo pida, no nosotros. No, nosotros estamos convencidos, el juicio directamente ni siquiera habría tenido que tener una instancia de sumario, si obviamente es obligatoria, ¿no? Pero creíamos que al momento de cerrar la etapa de instrucción, la etapa de sumario, digamos, ya estaba para dictar sentencia. No obstante, se hizo la etapa de plenario, aunque sí el viejo código prevé que se puede ser sustituida directamente esa etapa mediante la presentación de memoriales, pero se desarrolló el plenario no obstante, y se ratificaron todas los elementos de prueba que nosotros teníamos para llevar adelante la acusación, por la cual nosotros pedimos la pena de prisión perpetua para este represor. Claro. Bien. ¿Cuándo eventualmente creen tener noticias acerca de la contestación del juez? Y esperemos que salga en el día de hoy, digamos. Fue un escrito muy corto, muy simple, pero contundente el que presentamos el día de ayer. No quisimos ahondar más para que el juez también tenga una resolución lo más clara, rápida posible. No hay mucho que discutir, digamos, eso. O ratifica que se va a dictar allá o se va a dictar acá en Paraná. Incluso no tenemos problema que esa lectura de la sentencia sea vía teleconferencia, digamos, pero que el acto procesal sea realizado aquí en la ciudad de Paraná. Ya reitero, si es vía teleconferencia no hay problema. Entendemos que el juez tendrá otros casos, tendrá muchas cuestiones que atender, pero también hay que entender que este es un juicio de lesa humanidad, son crímenes que por su gravedad afectan a la comunidad no solamente local, sino a la comunidad internacional, y precisamente eso es lo que llevó a que a más de 40 años de ocurridos los hechos puedan ser investigados y juzgados. Entonces, eso es un parámetro que el juez ha de ponderar a la hora de tomar este tipo de decisiones, como leer una sentencia en su despacho o en el juzgado donde él reside, y no en donde se llevó adelante la causa y donde se cometieron los hechos. Bien, Marcelo, bueno, esperemos tener alguna novedad antes del cierre de la jornada y en todo caso volveremos a hablar el lunes. Bien, yo también recuerdo por ahí algunos de las causas que de hecho sucedidos en Concepción del Uruguay, el malestar y que generó que no haya tribunal oral federal en Concepción del Uruguay, y las sentencias, tanto en la causa Mazzaferri como en Arguindegui, hayan tenido que ser acá en la ciudad de Paraná, y eso obviamente generó un montón de problemas para Concepción del Uruguay, incluso para la publicidad de la causa en la sociedad uruguayense. Así que, bueno, creo que debemos aprender de eso. Y bueno, y finalmente vamos a tener el primer juicio oral y público de lesa humanidad en Concepción del Uruguay. Esperemos que antes de fin de año o principio del año que viene, que es la famosa causa o conocida causa PC. Bien, Marcelo, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes.
El doctor Marcelo Boykens, como decíamos, es el coordinador del Registro de la Verdad y representa a hijos y a una de las 3 familias involucradas en este juicio de lesa humanidad que está siendo tramitado por el juez Ceró, que ha sido designado como juez ad hoc en este caso. La Asociación Bancaria presentó la entrevista en Concepción Siglo XXI.